Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 27, en el que vamos a hablar de la enfermedad de Huntington. Hola Clara, ¿cómo te va? Hola Hugo, muy bien, encantada de estar aquí en otro episodio de Mentes Covalentes. Bueno, pues gracias por venir a nuestro programa. La verdad es que hoy vamos a hacer algo un poco diferente y es que te vamos a entrevistar, Clara. ¿Cómo lo llevas? Joder, pues qué bien, ¿no? O sea, presentadora Nadie y me había dicho entrevistada. nada. No, guay, me parece que también está bien que contemos un poco lo que hacemos nosotros, lo que hemos hecho, lo que hemos investigado. Entonces, pues mira, una buena idea, ¿no? También hablar de nuestras investigaciones. Una idea genial, solo se le ocurre a un genio. Bueno, entonces, a ver si nos vas a hablar un poquito de lo que hiciste durante tu tesis, que como dije es la enfermedad de Huntington. Así que empecemos. ¿Qué es la enfermedad de Huntington, Clara? Pues efectivamente investigué esta enfermedad, aunque no la investigué como para encontrar una cura, porque eso, bueno, sería con otro tipo de técnicas, pero sí, luego contaré un poco más en detalle. Investigué esta enfermedad y bueno, así dicho de manera general, luego ya nos adentraremos, es una enfermedad neurodegenerativa, genética, que se considera una enfermedad rara porque, bueno, no hay muchas personas afectadas y por eso puede ser que haya menos personas que les suene esta enfermedad comparado con otras enfermedades neurodegenerativas. Y es una enfermedad que también se considera un trastorno del movimiento porque afecta a problemas de movimiento, problemas motores, y eso sería un poco así la descripción general de la enfermedad. ¿Y a qué edad aparece esto? Porque hay otras, ¿no? Como me imagino está relacionado con el Alzheimer, como eso, como Claro, más, sí, pero el Alzheimer suele aparecer tarde, ¿no? No siempre, pero entonces como sí, es, sí, sí, sí. O sea, esa es una diferencia importante. Porque como decía es una enfermedad neurodegenerativa, pero es bastante diferente a otras enfermedades neurodegenerativas que, como tú bien has dicho, pues el Alzheimer es una de ellas, el Parkinson es otra. En esas enfermedades, pues los síntomas suelen aparecer más tarde en la vida, pues puede ser 60, 70 años, depende. En cambio, en Huntington, una de las características es que los síntomas suelen aparecer pues en la tercera o cuarta década de vida, a los 30 y pico años o así. Así que esa sería una diferencia, pero no es la única, porque claro, ¿qué son las enfermedades neurodegenerativas para empezar? ¿No? Son enfermedades en las que las neuronas y otras células del cerebro empiezan a funcionar de manera alterada y van muriendo poco a poco, lo cual provoca pues una serie de síntomas. Entonces depende de qué regiones del cerebro estén más afectadas por esa muerte neuronal y de otras células también del cerebro, pues va a haber unos síntomas u otros, ¿vale? Entonces esa sería una diferencia. En Alzheimer, por ejemplo, pues son regiones que tienen que ver con la memoria, por eso es una de las características principales, ¿no?, de la demencia en Alzheimer, pues la pérdida de memoria. En Parkinson hay una afectación en la sustancia negra que tiene que ver con la producción de dopamina y con el movimiento, entonces también esos síntomas de temblores, aunque no son los únicos. Y en Huntington sobre todo está afectado el estriado, que también es una región subcortical, o sea que está por debajo de la superficie del cerebro y está implicado en muchas cosas, principalmente en tres tipos de circuitos, en uno más motor, que de ahí vienen esos síntomas motores, de problemas para controlar movimientos no voluntarios. Luego tendríamos también regiones del estriado que son más de una parte cognitiva, entonces los pacientes con enfermedad de Huntington suelen tener problemas sobre todo en funciones ejecutivas, que son funciones que se encargan de, bueno, esto lo explicó María en el episodio anterior, de controlar, pues por ejemplo, de planificar, de razonar, de controlar conductas que no quieres llevar a cabo. tomar Y decisiones, luego ¿no? También. exacto, tomar decisiones. Y luego también hay regiones del estriado
que tienen que ver más con una parte más emocional, de control de emociones, y por eso también en Huntington pues hay síntomas de tipo emocional y psiquiátrico muchas veces. Así que Vale. bueno, O esas sea, que serían algunas diferencias. cubre todo el espectro, ¿no? No es a lo mejor como el Alzheimer que el movimiento Mm, no lo suprime, exacto, vamos. exacto. Es verdad que luego en Parkinson, aunque se suele hablar también, Parkinson se considera igual que Huntington, un trastorno del movimiento. En Parkinson también hay problemas cognitivos y también emocionales. Y es verdad que la gente al final se queda más con lo motor, ¿no? Porque es lo más evidente desde fuera. Cuando tú ves a una persona Ujú. que no puede iniciar bien el movimiento o que tiembla, como en Parkinson, o personas que tienen enfermedad de Huntington, que tienen movimientos pues de piernas, de brazos, eso se ve mucho desde fuera, pero está todo lo demás que no se ve. Pero sí que es verdad que, como dices, en Alzheimer, por ejemplo, pues es todo mucho más cognitivo. Ujú. Y una cosa, ¿la esclerosis múltiple aquí, o sea, estoy yo muy equivocado? ¿Tiene algo parecido también o no tiene mucho que ver? Bueno, la esclerosis múltiple también es una enfermedad neurodegenerativa, pero es diferente, es una enfermedad autoinmune y el Mm, propio sistema inmunitario ataca al propio cuerpo. En este caso, a las vainas de mielina que recubre los axones de las ajá. neuronas, que es por donde se transmite la información nerviosa. Y lo que pasa que, bueno, se produce una inflamación y en este caso suele haber pues momentos en los que hay esa inflamación y hay problemas de cognitivos y motores, pero luego se suele mejorar y eso suele pasar varias veces a lo largo de la vida y a veces, frecuentemente ya luego, más adelante, cuando progresa la enfermedad, ya se va viendo un deterioro que ya sí que es más progresivo y empieza también pues, a dañarse los axones de esas neuronas, pero es diferente, bueno, el curso de la enfermedad es bastante diferente y, bueno, el tipo de síntomas. Ujú. Ujú. Porque todas estas, o sea, porque ya es como una familia de enfermedades, ¿no? Porque son todas neurodegenerativas. Pero bueno, eso. Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple y ahora estamos hablando de Huntington. Huntington es, mm, sí recuerdo bien por aquel capítulo de House, es prácticamente solo de componente genética, ¿no? Porque había una estudiante, creo, una médico estudiante, una médica estudiante de House, que su madre tenía el Huntington. Y Ujú, entonces ella estaba bastante cagada porque tenía, según parece, 50%, ¿no? Creo, de probabilidades de tenerlo. ujú. Entonces al final se decide hacer la prueba. Y no voy a decir lo que pasa porque igual hay algún nostálgico de series No de hagas principios de los spoiler. 2000 y tal. Pero me acuerdo de eso. Entonces, ¿voy bien Sí. por ahí o no? Sí, sí, sí. De hecho, mucha gente me lo dice a veces porque en mi canal de YouTube, en Cerebrotes, tengo, bueno, un vídeo hablando de la enfermedad de Huntington y hay veces que la gente me deja comentarios de que conocía la enfermedad por esa serie, por House. Y yo, pues mira, House he visto algún capítulo, pero no llegué a esa historia. Y sí, todo lo que dices, pues es así, porque al final es una enfermedad en la que se conoce el gen que la produce, a diferencia de, pues eso, del Alzheimer, del Parkinson, que no se sabe muy bien qué genes están implicados. Bueno, hay algunos que se saben que aumentan el riesgo de Ujú. padecerlas, pero no es una relación uno a uno, de si tienes este gen con esta mutación, tienes la enfermedad. En cambio, en Huntington sí, desde el año 1993 se sabe cuál es ese gen, dónde está, y eso permite poder hacerse un test genético. Entonces, si tu padre o tu madre tienen la enfermedad, como es una enfermedad de herencia dominante, eso quiere decir que tú tendrás un 50% de probabilidades de tenerla si alguno de tus progenitores la tiene. Vaya bajón. Eh, sí, entonces es un proceso muy duro. Yo cuando estuve en la tesis, claro, conocí a los pacientes porque era con personas mi tesis, no era con modelos animales. Entonces, claro, te cuentan sus experiencias también y es muy duro. De hecho, hay algún documental sobre la enfermedad de Huntington. Decidir si quieres hacértela o no, porque a lo mejor prefieres no saberlo, Ujú. o hay gente que vive toda la vida con la incertidumbre y luego decide hacerse la prueba y le sale que no tiene la enfermedad. Mm. Y entonces es como, ostras, y todo este tiempo que he desperdiciado en mi vida preocupándome de que la iba a tener, o familias en las que hay muchos hermanos y todos lo tienen menos uno, Uy, y ya. se sienten hasta culpables, ¿no? Es como, porque yo no, es súper duro, Pero pero la enfermedad se manifiesta entre los 30 y los 40, dijiste. más o menos y normalmente, claro, es que Claro. sí, depende, Es que depende, ahora tampoco. contaré por qué. Porque yo pensaba, en plan, bueno, yo no me lo haría.
Y, ¿sabes? Pero claro, luego dices, si no te la haces y llegas a los 40 y llegarás a un punto en el que dices, vale, ya sé que no la tengo porque ya pasé tal edad y ya está, pero ese punto no existe, ¿no? Porque te puede dar, si tienes A mala suerte, ver, igual te da igual, ¿sabes? claro, la cosa es que, bueno, la enfermedad, cuantas más repeticiones tienes, bueno, voy a explicar por qué es lo que pasa y así se entenderá mejor. La mutación que da lugar a la enfermedad es que, bueno, hay un gen que tenemos todos en el cromosoma 4, que es el gen que produce la proteína huntingtina. Ya sabemos que los genes dan lugar a proteínas, ¿no? Entonces, ese gen tiene una región que tiene un número de letras, ¿vale? Es una cantidad de letras que están repetidas varias veces. Cuando digo letras, me refiero a las letras del ADN, que son los nucleótidos. En este caso son CAG, citosina, adenina, guanina. Uh-huh. Entonces, la mayoría de las personas tienen un número de repeticiones, pues, que no produce ningún problema, ¿vale? Menor de 30. Pero las personas con enfermedad de Huntington tienen más de 40 repeticiones. Uh-huh. Entonces, eso se cree que lo que hace es que la proteína resultante, la huntingtina, al tener aminoácidos de más, porque esos nucleótidos dan lugar a aminoácidos, ¿no? Se plegaría incorrectamente y eso pues daría lugar a problemas. No se sabe muy bien, hay dos hipótesis que no son excluyentes. Una sería pérdida de función, o sea que como la proteína está mal plegada no funciona correctamente y es una proteína que está encargada de muchísimas cosas, no se sabe todo, pero bueno, muchísimas cosas dentro de las células. Esa sería una opción y la otra es que produzca toxicidad en sí, que esos depósitos de proteína hagan también en sí, además de no funcionar bien la proteína, que haya daño celular en las neuronas y en otras células, ¿vale? También en la glía. Entonces, la cosa es que por eso te cuento todo eso también respecto a tu pregunta, es que cuantas más repeticiones tienes, más, bueno, antes suelen comenzar esos síntomas y más severos son. Entonces, hay personas que hasta los 60, 70 años casi no tienen síntomas, pero hay personas que a los 30 y pico ya tienen. Normalmente, si tu padre o tu madre los han tenido yo que sé, a los 40, lo lógico es que, o sea, lo normal es que tú también lo tengas a una edad parecida, incluso antes, porque hay un fenómeno que se denomina anticipación, que hace que a la generación siguiente tenga un poquito más de repeticiones, ¿vale? Oh, aún encima. Sí, encima, sí, entonces es un drama por eso. Entonces, bueno, pero como no, bueno, como está ahí la duda de cuántas repeticiones tienes tú, no sabes cuándo te va a tocar. Pero una de las cosas que hay personas que ahora se plantean, ¿para qué lo quieres saber, no? Pues, por ejemplo, si quieres tener hijos, si tú sabes, si tienes la enfermedad, puedes optar hay métodos bueno, de implantación del embrión seleccionado que no tenga la mutación para que tus hijos no tengan esa enfermedad, por ejemplo. Claro, Hay pues así gente se que acabaría casi con la enfermedad, ¿no? sí. Si todo el mundo pudiera acceder a esos métodos y funcionara, porque claro, no siempre funciona, puedes intentarlo y que no. Entonces, ese es uno de los principales motivos para muchas personas, porque claro, si tú no quieres saberlo y quieres tener hijos y los tienes de manera natural y luego tu hijo o tu hija tiene una enfermedad, pues también puede ser muy duro, ¿no? Te puedes sentir, claro. sí, antes no había tantas posibilidades de hacer esto, entonces la gente, pues nada, tenía hijos, no sabía muy bien, hay mucho desconocimiento, había mucho estigma también, sobre todo antes, pero bueno. Imagino que ahora todavía sigue habiendo. Y había familias en las que no se sabía muy bien qué había pasado, que el abuelo tenía una enfermedad y le había, no sé, como que no sabía muy bien qué era, pero no eran conscientes de que esa enfermedad era genética, etcétera. Entonces, bueno, si todo el mundo decidiera, pero claro, es que es una decisión muy personal, saberlo y antes de procrear, pues llevar a cabo medidas, pero es un debate ético muy difícil y para las personas que no tenemos la enfermedad, pues oye, uno puede hablar, pero yo luego en congresos de Huntington, en uno en concreto que se organiza en Europa, que van pacientes, además de los investigadores, van pacientes, claro, había una mujer que decía que era paciente. Bueno, yo he nacido con esta enfermedad, pero aún así estoy contenta de haber nacido. ¿Sabes? Que es un poco... Hombre, claro, sí, pero... Claro, ya, pero si puedes no tener la enfermedad, yo qué sé.
Hombre, nadie quiere que su hijo pues tenga una enfermedad que sobre todo que pasó él o ella, ¿no? Claro, es complicado. A ver, aquí hay dos movidas que me interesan. Uno es en general, ¿no? O sea, la secuencia de aminoácidos que se repite, ¿no? Y entonces la proteína se plega mal, ¿no? Porque claro, que una proteína funcione, las proteínas funcionan sobre todo por su forma, se podría decir. Entonces, claro, tienen que encajar donde tienen que encajar para hacer lo que tienen que hacer. Entonces, en este caso, como se dobla mal, no furrula bien. Y entonces por eso tienes la enfermedad, ¿no? Se podría decir así en resumen. Por un lado está eso, sí, O que es porque como tú tóxica en sí, dices, ¿no? y claro, y luego está lo otro, Uh-huh. que se deposita y forma agregados también. Y mi pregunta es, ¿por qué esto pasa cuando tienes 30 o 40 años? Me refiero, si desde el principio tu proteína está mal plegada, ¿por qué no se manifiesta la enfermedad a los 5 años o a los 10? Claro. A ver, podría ser una cuestión de la dosis, ¿no? O sea, a lo mejor un veneno al principio, si la proteína es tóxica, al principio no se nota ese efecto, pero por acumulación, tras muchos años, ese daño cada vez es mayor en las neuronas y al final, pues, se ven los síntomas. De hecho, esto es algo también muy interesante desde el punto de vista de la investigación de la enfermedad de Huntington, es que tú puedes investigar la enfermedad antes de que aparezcan síntomas. En otras enfermedades neurodegenerativas no. Uh-huh. En este caso, pues personas que se hagan el test y sepan que la van a desarrollar, ¿no? Pues tú puedes, que es lo que hacíamos en el estudio, también teníamos personas presintomáticas, puedes estudiar el cerebro de esas personas y se sabe que hay neurodegeneración antes de que aparezcan los síntomas, pero no un par de años, puede hasta 20 años antes se ven cambios en el cerebro. Uh-huh. Entonces, claro, el Vale. cerebro tiene muchos mecanismos para, bueno, pues utilizar vías alternativas y ir tirando, pero llega un momento en el que como eso cada vez va más, Uh-huh. porque se va extendiendo, la neurogeneración no es desde el principio igual, cada vez va afectando a más neuronas y a más regiones del cerebro. Entonces, cada vez es más grave, ¿no? Los síntomas que se expresan. Pero es verdad que no está claro cómo funciona exactamente a nivel molecular. Hay muchos estudios, pero no está claro el porqué de todas las vías, ¿no? Vale. Bueno, o sea, entonces No sé eso si te he parece que realmente convencido. apunta a que la proteína mal plegada es tóxica de por sí, porque si solo fuera que funciona mal, no Claro, sería tan acumulativo, porque siempre es la que usas. ujú, Vale, claro. comprendo. Gracias. Y ahora otra pregunta. Muy bien, gracias por informarnos de la enfermedad, pero ¿tú qué hacías? ¿De qué iba tu tesis con la enfermedad? Pues sí, pues mi tesis, como he dicho antes, era con personas, ¿no? Que hay tesis que, pues, si quieres encontrar una cura, muchas veces tienes que utilizar modelos animales. Y en mi caso lo que hacía era utilizar técnicas de neuroimagen, en concreto, pues la resonancia magnética, que es una técnica que mencionamos creo que en el episodio 1, Ujú. que nos Los sirve viejos para, tiempos. sí, los viejos tiempos, para, bueno, para hacer como una especie de imagen del cerebro, ¿no? Es como, bueno, pues habrá gente que se haya hecho una resonancia de una rodilla o cosas así, pues se puede hacer del cerebro y nos permite ver, bueno, como la estructura simplemente, pero también podemos, utilizando una variante de esa técnica, ver qué regiones se activan más o menos al realizar ciertas funciones dentro del escáner, que eso es la resonancia magnética funcional. Pero bueno, sin entrar en todos los detalles, pues yo utilizaba técnicas de neuroimagen para entender las bases neurobiológicas de las diferencias individuales entre pacientes dentro de esta enfermedad, porque como he comentado antes, hay tres tipos de síntomas principales, ¿no? Dentro de la enfermedad de Huntington: motores, cognitivos y psiquiátricos. Ujú. ¿Vale? Tenemos esos tres dominios así de manera muy general. Y lo curioso es que aunque la enfermedad está causada por un único gen, hay personas que tienen más de un tipo de síntomas que de otros. Yo cuando quedaba con los pacientes para, bueno, no os quedaba para tomar un café, sino cuando venían a nuestro centro pues a hacer el estudio, se veía que había unos que tenían pocos síntomas motores, pero sí que en las pruebas cognitivas lo hacían peor. Y en cambio había otros que, bueno, pues que a lo mejor en lo cognitivo estaban bastante bien, pero tenían unos movimientos involuntarios muy fuertes, o otros que era la parte psiquiátrica mucho más acentuada, porque dentro de lo psiquiátrico, bueno, puede lo más común, depresión, apatía, irritabilidad, pero también puede ocurrir psicosis. Entonces, bueno, como hay
diferencias tan grandes entre pacientes, en mi tesis lo que quería ver era qué bases había neurobiológicas debajo de eso, ¿no? Entonces, para eso utilizaba las técnicas de neuroimagen y, bueno, y diferentes análisis, ¿no? Y eso es lo que hice, así contado de manera general. O sea, ¿quieres relacionar a lo mejor qué zonas del cerebro están más afectadas en función de cuáles son tus síntomas? Sí, Más o menos. exacto. Sí, no solo eso, porque miramos muchas cosas, al final era un estudio, un proyecto muy grande, pero sí, a grandes rasgos es un poco eso, ver si las personas que tienen más de un tipo de síntomas es porque tienen un circuito en concreto más afectado que otras personas Ujú. o qué. Luego también una cosa que nos interesaba es ver cómo el estilo de vida puede influir, que Mm. eso es uno de los estudios que hicimos que tiene que ver con lo que se llama reserva cognitiva, que es que si uno a lo largo de la vida pues ha estudiado mucho o ha llevado una vida pues muy activa cognitivamente por su tipo de trabajo, ¿vale? Como muy estimulante o ha leído mucho, Ujú. juegos de ajedrez, cosas así que te mantienen todo el rato activo intelectualmente, pues en otras enfermedades se ha visto que puede retrasar un poco el comienzo de la enfermedad. Entonces también queríamos ver qué papel jugaba ahí también el estilo de vida, aparte de Ujú. las bases neurobiológicas. Mens sana in corpore sano, ¿no? Sí, de hecho vimos que sí que afectaba, que influía. Es que el Que, cerebro es un mm, músculo, hay que ejercitarlo para que se mantenga bien. Lo que vimos sí, siempre. Y es verdad, eso, claramente, ¿no? sí, es verdad, sí, hay muchos estudios sobre el tema de reserva cognitiva, bueno, en Alzheimer, en otras enfermedades neurodegenerativas y en Huntington, como decía, nosotros hicimos este. Pero sí, de momento, a ver, no es milagroso, no te va a hacer que no tengas la enfermedad, pero sí que te puede retrasar el comienzo de los síntomas. Porque Ujú. claro, antes decía, pues el número de repeticiones, ¿no? Sí. De estas repeticiones TAG tiene que ver con cómo de temprano vas a empezar estos síntomas, a experimentarlos. Y de hecho hay hasta una fórmula que se utiliza en investigación pues para más o menos calcular, ¿no? La edad, pero Ujú. luego ves que hay diferencias, que hay gente que empieza después de lo que le tocaría, entre comillas, por su carga genética, y hay gente que empieza antes. Entonces, uno de los factores puede ser esa reserva cognitiva. Seguramente no será lo único. También influirá, pues yo qué sé, no me quiero aventurar mucho porque ahora mismo no estoy segura de los estudios que hay, pero imagínate si has tomado determinado tipo de drogas o no, ejercicio físico o no, todo eso puede Mm. contribuir a que empieces antes o después a expresar esos síntomas, sí. Y algo que no dijimos aún en relación a la genética es eso de que, claro, todas las mutaciones que digamos, te acaban matando o te destruyen después de que te puedas reproducir, pues claro, se perpetúan, ¿no? Es lo malo que tienen también. Ah, O sea, por claro. eso, esta mutación será muy antigua, probablemente. ¿Se sabe algo de eso? De si es vieja, si Uf, es nueva. pues ahora mismo no recuerdo bien. En su día sí que lo miré más la parte esta de más evolutiva, cuando estaba escribiendo la discusión de la tesis, pero sí que como dices, claro, si esta mutación produjera síntomas a los, yo qué sé, 15, 16 años, antes de que en su día, ¿no? Antes nos Bueno, a reproducíamos día de antes. hoy, claro, exacto, antes A sí. día de hoy a los 40, ¿no? Pero en su día, claro, si una enfermedad se ha conservado, puede tener que ver con que, bueno, pues los síntomas te hayan permitido reproducirte, entonces Mm. no hay problema. De hecho, bueno, podrías reproducirte igual aunque tengas los síntomas, pero supongo No. que, bueno, que si murieras antes de la reproductiva, pues claro, no, eso no se conserva, esa mutación. Y una cosa interesante, ahora que me lo estás diciendo, me estoy acordando, es que algunas propuestas son que, a ver si me acuerdo bien cómo era, pero que es un número de repeticiones que al principio, cuantas más repeticiones sin llegar a expresar la enfermedad, podría tener ciertas ventajas Ujú, evolutivas. ujú. Recuerdo que había hasta menor índice de cáncer en personas con más repeticiones, también dentro de niños con más repeticiones que otros con menos repeticiones, pero sin llegar a tener Huntington, tenían más habilidades cognitivas o más inteligentes o lo hacían mejor. Entonces puede ser que haya un punto en el que es beneficioso, pero luego si te pasas de repeticiones, más de 40, Ujú. ya
expresas la enfermedad. Entonces, por eso a lo mejor se habría ido preservando este mayor número de repeticiones. Que tengo que decir que he dicho 40 porque es lo que se considera a partir de 40, pero hay una zona gris intermedia entre más o menos 36 y 39 en la que puedes tener o no la enfermedad, porque es ahí Joder, como, bueno, más sí, incertidumbre aún, ¿no? sí, aún más incertidumbre. Ujú. Y luego depende también de las poblaciones, o sea, hay regiones del mundo en las que son mucho menos comunes porque ya de por sí parten de tener menos repeticiones en la población general sin la enfermedad. Entonces es Ujú. más difícil que lleguen a tener más de 40. Creo que en África en general hay menos enfermedad de Huntington precisamente por eso. Entonces, bueno, es otro tema, ¿no? Sí, el tema de la evolución y cómo las enfermedades se conservan, sí. Un buen tema interesante. Y de hecho me suena, ya no me acuerdo qué otras enfermedades es, pero bueno, había oído ya alguna vez esto de que algunas enfermedades genéticas que tienen una parte buena. Y entonces que a veces eso hace que se perpetúen también. Sí, Ahora no me acuerdo qué otra cosa era. Bueno, Clara, y vamos a ver cuáles son los resultados entonces de tu tesis. ¿Qué cosas descubriste? ¿Qué nuevas conclusiones sacaste? bueno, como sabrás tú, Hugo, que también has hecho una tesis doctoral, a veces es un poco complicado explicar todos los resultados, ¿no? de una tesis porque son como cosas muy al detalle, por lo menos lo mío y lo tuyo imagino que Te más. doy 3.000 palabras. Adelante. Pues a ver, yo me voy a centrar más en un par de cosas, pero hubo más, pero por ejemplo, tenemos el estudio de reserva cognitiva dentro de mi tesis, que a mí me pareció muy interesante porque además de ver que sí que las personas que llevaban a cabo más actividad intelectual a lo largo de su vida se veía un poco de retraso en cuanto a los síntomas, también vimos que había menos atrofia, menos pérdida de sustancia gris en determinadas regiones del cerebro, en concreto en el estriado, que es esa región que comentaba antes, que está muy afectada a la enfermedad de Huntington. Entonces, esto nos, bueno, sugiere, nos dio a pensar, ¿no? que sí que no tiene que ver solo con que se retrasen los síntomas, sino que se podría retrasar un poco hasta la propia neurodegeneración, porque Ujú. dentro de la literatura científica de reserva cognitiva hay varias hipótesis. Está la hipótesis que dice eso, que simplemente se retrasan los síntomas, que es la de la resiliencia, y luego está la hipótesis de la resistencia, que es decir, realmente el cerebro resiste más, no es solamente que los síntomas no se expresen porque se utilicen vías alternativas, sino que la neurodegeneración se retrasa un poco. Entonces, bueno, esos resultados irían en esa línea y veríamos que incluso en una enfermedad genética pues es posible encontrar cierto retraso dentro de esos síntomas. Y otro de los descubrimientos, entre comillas, de los resultados de la tesis es que podría haber dos perfiles principales dentro de la enfermedad de Huntington, por lo menos en el estudio que hicimos, utilizando dentro de la resonancia magnética hay como diferentes tipos, ¿vale? Ujú. Diferentes variaciones. Y en este estudio lo interesante también fue que combinamos todas en el mismo análisis, que eso es algo poco común de ver. Normalmente pues utilizas o una u otra, o aunque utilices varias técnicas, las analizas por separados. Pues en este estudio lo pudimos analizar todo junto y bueno, de hecho esto fue gracias a una estancia que hice en Holanda, que ahí aprendí un método nuevo de análisis, pero bueno, sin detallarme en todo eso porque es muy ir al detalle, utilizamos datos de la estructura de la sustancia gris y de la sustancia blanca, ¿vale? Ujú. Y utilizando eso vimos que las personas con más síntomas cognitivos y motores tenían vías afectadas en común, mientras que los síntomas psiquiátricos iban más por otro lado. Era bastante, bueno, muy distinto el perfil de alteraciones en el cerebro, ¿vale? Era completamente distinto al de el perfil motor y cognitivo. Entonces, de ahí concluimos que podría haber dos perfiles principales en cuanto a esas bases neurobiológicas. Ah, o sea, eso no está mal, ¿eh? No está mal, No, enhorabuena no por el está hallazgo. mal, no está mal, no está mal. De hecho, luego vi que habíamos salido en un Brief Communications, creo que era de Nature. Me enteré como un año después o dos, me lo enteré hace Ah, poco, ajá. que comentaron nuestro estudio y dije, anda, pues qué bien, ¿no? Que se haya hablado de ello. Todo esto, claro, al final
nos ayuda a entender el cerebro en general, que eso es algo que es importante. O sea, cuando tú estás estudiando una enfermedad neurodegenerativa, sobre todo como Huntington, que puedes empezarla a estudiar antes de que aparezcan los síntomas, te sirve como modelo para otras enfermedades, aunque no funcione todo igual, pero hay cosas en común y en otras no puedes hacerlo antes porque no sabes que esa persona va a desarrollar la enfermedad, pero también nos sirve para entender el cerebro en general. Claro, no nos sirve para encontrar una cura directamente, pero sí que, bueno, podría llegar a ayudar en el sentido de que si tú, por ejemplo, haces un ensayo clínico y quieres probar diferentes terapias que modifican un poco el curso de la enfermedad, aunque no sean una cura, porque de momento no hay cura, pero quieres probar algo en personas que todavía no expresen los síntomas, pero que se podrían beneficiar, pues si tú tienes una manera de determinar qué tipo de perfil esa persona va a ir más encaminada, podrías segmentar a esos pacientes mejor. Y en vez de cogerlos a todos, la cosa de la enfermedad de Huntington, como en tantas otras, es que se suele agrupar a todos los pacientes como un único bloque, como si fuera todo igual, ¿no? Y nosotras lo que proponíamos en este proyecto y en esta tesis doctoral es que quizás pueda ser beneficioso intentar ver estos perfiles, de manera que puedas tener una medicina pues, más personalizada y mirar bien qué le pasa a esa persona, ¿no? Incluso antes de que se puedan expresar esos síntomas. Así que, bueno, en ese sentido, creo que sí que podría llegar a servir. Lo que pasa que de lo que se hace a lo que luego se traslada pues a la clínica siempre hay mucha distancia, ¿no? Pero bueno, esos son algunos de los descubrimientos o resultados, vamos a decir mejor resultados de mi tesis, aunque hay más estudios. Tengo un estudio sobre los síntomas motores, pero bueno, así grandes rasgos esto sería. O sea que, una pregunta. Entonces, ¿cuánto es el retraso que se puede crear en la aparición de los síntomas por el tema de la reserva, ¿cómo se llama? Cognitiva. Cognitiva. Bueno, a ver, es que todo esto no es una cosa exacta. Ya, O sea, tú ves una tendencia a que eso se retrasa. Si no me recuerdo mal, pues podría ser unos 5 años o algo así. Joder, pues mucho. Creo recordar, a lo mejor, pero dependerá de cada caso. No, claro, ¿no? pero ojo, ¿sabes? Para saber en qué margen estábamos hablando. Imagínate, sí, 2, 5 mucho. años, pero bueno, habría que ver también si se han hecho más estudios. No es algo definitivo. Al final los estudios, como tú ya sabes, pero bueno, no sé, porque lo nuestro es diferente. En lo mío trabajamos con pacientes y lo haces con un grupo de pacientes. Luego hay que ver si se replica utilizando más pacientes, porque al final los resultados que encuentras en un estudio no significa que esto es así, inamovible y ya está, ¿no? O sea, es como, bueno, vamos a ver si cogemos más pacientes, si se encuentra lo mismo, pero bueno, lo digo por si alguien está escuchando, no es plan tampoco de dar falsas esperanzas a nadie, pero bueno, sí que se ha visto esa tendencia a retrasarlo, ¿no? Vale, porque yo no sabía si estamos hablando de años o meses o, ¿sabes? Entonces, bueno, para saber más o menos. Bueno, Clara, pues yo creo que hasta aquí la entrevista. ¿Tú quieres comentar algo más? Pues no, aparte de dar las gracias a los pacientes, ¿no? No sé si alguien que nos escuche conocerá a alguna persona con la enfermedad de Huntington, pero desde luego siempre hemos estado muy agradecidas porque esos pacientes están dedicando pues, su tiempo en ir a un estudio, que al final son evaluaciones muy largas, que eso no lo hemos contado, pero las evaluaciones neuropsicológicas que les hacíamos, pues a lo mejor duraban 3, 4 horas, más otro día ir al escáner. Pero bueno, guardo un recuerdo bonito de esa época y de haber conocido pues también el lado humano de la enfermedad, ¿no? Que al final cuando trabajas con pacientes te llevas eso también, no simplemente la investigación, sino el conocer un poco más de primera mano pues en qué consiste la enfermedad. Y nada, si alguien tiene dudas, existe una asociación, bueno, en el caso de España, que es de donde somos nosotros, pero existen en muchos países asociaciones de la enfermedad de Huntington. En España se llama H, Asociación de Corea de Huntington Española, creo que es, porque bueno, antes se le llamaba Corea de Huntington por esto de que la corea es los síntomas de movimientos involuntarios. Y yo recomiendo, pues eso, mirar
apoyo, porque también hay maneras de, bueno, una vez se tiene la enfermedad, de hacer terapia, como nos explicó María en el episodio anterior, neuropsicológica, que de hecho a María la conocí durante la tesis porque ella era estudiante de máster y estaba haciendo pues también evaluaciones neuropsicológicas con pacientes de Huntington. Y bueno, que se puede intentar hacer esto siempre, ¿no? Para retrasarlo lo máximo posible. Y luego también hay una página web que recomiendo mucho para personas que quieran profundizar, que se llama, a ver, un poco complicado porque es en inglés, es HD, porque en inglés se dice Huntington Disease, entonces las siglas serían HD, y luego BUZ, o sea, BUZ pero con Z, BUZZ, dejaremos las notas. Es una página web que explican de manera bastante divulgativa resultados de los últimos estudios y está en muchísimos idiomas. En inglés está todo, pero luego también lo traducen a español y a más idiomas, a polaco, a no sé a cuántos idiomas, alemán. A Así gallego, que esperemos también. A gallego ya no sé, ya no, Bueno, yo creo que no, pero no lo sé. Ojalá. Tendré que hacer un par de llamadas. Bueno, creo que son traductores voluntarios, así que te puedes ofrecer si quieres. Ahí es donde cambia el escenario. Pero sí, es una página que está muy bien para estar al día y bueno, ante cualquier duda recomendaría a cualquier persona pues que por supuesto acuda al médico si cree que en su familia puede haber algo así y no lo saben, que se puede hacer la prueba genética y si es una prueba que se hace de manera muy acompañada psicológicamente con psicólogos que te dicen si estás preparado o no, o sea, no, ¿vale? Que hay un acompañamiento, por lo menos lo que yo he conocido en España. Y nada más, yo creo que sí, que hasta aquí ha sido interesante charlar de esto y bueno, en otro episodio hablaremos de tu tesis, imagino, ¿no, Hugo? ¿Cómo lo ves? Sí, lo que pasa es que no queremos, ¿sabes?, hablar de cosas tan potentes ahora mismo, no estamos listos. Tan potentes. Bueno, para próximos episodios. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, dejaremos en las notas pues la información que hemos comentado ahora, que están en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. La página es podcastidae.com y ahí nos podéis encontrar a nosotros y a todos los podcasts que hay, que son todos pues de ciencia, de naturaleza y medio ambiente y son muy interesantes y hay algunas nuevas incorporaciones. Si queréis apoyarnos, pues ya sabéis que os podéis suscribir desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios y si queréis estar al tanto de las novedades o fotos que nos hacemos a veces, pues nos podéis seguir por Twitter, que estamos como @cobalmentes y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima. Abur.